Los domingos anteriores hemos venido estudiando verso a verso lo que es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y no podemos perder de vista el propósito por el cual escribió Juan este Evangelio. Me gusta siempre recordarlo para que no perdamos el foco. Dice Juan 20:31, pero estas, las señales o las cosas que sucedieron, se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Ese fue el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan. Entonces, con esto en mente, hermanos, les ruego que me acompañen en oración para poner este tiempo en sus manos. Majestuoso, maravilloso Rey de Gloria, estamos tan agradecidos, Señor, por su amor, por su bondad, por su misericordia, Señor. Porque solo el hecho de hoy estar acá reunidos como su pueblo es un gran privilegio, es una gran bendición, Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes a transmitir con fidelidad la palabra que tú ya me has dado, Señor. Sabes que soy débil. Dependo de ti, Señor. También, Señor, le ruego por cada uno de mis hermanos que están hoy acá. Le ruego sea usted, Señor, dándole un corazón sensible a tu palabra. Esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Pueda tocar lo más íntimo de toda nuestra alma, Señor. Porque es su palabra que nos transforma, que nos llena, que nos redarguye, Señor. Gracias, Padre. Danos corazones sensibles a tu presencia, Señor. Porque tú estás acá, Padre. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hemos venido estudiando, iniciamos a estudiar desde el capítulo 9 y como recordarán, en el capítulo 9 el Evangelio de Juan nos cuenta la historia de la sanación del ciego, ¿verdad? Vemos cómo el Señor Jesucristo sana a un ciego que nos dice que era desde nacimiento, él no miraba. Pero aún así nos muestra el poder del Señor, nos muestra su deidad, pero al mismo tiempo vemos la fragilidad y el pecado de los fariseos de ese tiempo, que aún viendo el poder del Señor Jesucristo, ellos seguían dudando, seguían blasfemando contra Él. Tanto así que al final, después de que el ciego es sanado, hablan con Él, lo entrevistan, pero al final no aceptan lo que Él les dice de lo que el Señor hizo y lo saca de la sinagoga. Recordemos, los fariseos eran los pastores de ese tiempo, en ese contexto como tal. De ahí nos conectamos al capítulo número 10, que es el que vamos a estar estudiando. La semana pasada, nuestro hermano, nuestro querido pastor, el pastor Luis, nos estuvo explicando un poco acerca del redil, ¿verdad? La puerta y el verdadero pastor. Aquí el Señor Jesucristo se presenta a Él como la puerta y nos decía el pastor, ¿verdad?, que el único medio para entrar o venir a Cristo es por medio de la puerta, que es Jesucristo como tal. Y entonces en ese contexto, hermano, nos conectamos a los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y les ruego que me acompañen a leer el Evangelio de Juan. En el capítulo 10 vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 21. Juan 10, versículo 11 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador
contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían: no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Amén. Hermanos, en este mismo contexto nos encontramos en la misma escena del capítulo 9 y el capítulo 10. Nos encontramos siempre con los fariseos, nos encontramos con el Señor Jesucristo, nos encontramos con el ciego que había sido sanado, nos encontramos con la gente que venía siguiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es interesante que esta declaración en el versículo 11 inicia diciendo: yo soy el buen pastor. Y aquí vemos algo que es impresionante, hermano. La frase o las dos palabras yo soy utiliza una expresión cargada de significado. No está ahí de puro gusto rellenando un espacio, no. Vemos aquí que esto representa la deidad de Jesucristo, como lo podemos ver en diferentes versículos. Esto representa de manera metafórica y simbólica que Jesucristo es Dios, es el Señor encarnado. Y esto también lo vemos nosotros en lo que es el estudio bíblico como los famosos 7 yo soy. Y aquí vamos a encontrar en el mismo Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida. Eso lo encontramos en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Y llegamos al capítulo de hoy, a los versículos 11, que dice: yo soy el buen pastor. Posteriormente, en las siguientes semanas, vamos a estar viendo: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Como les decía, hermano, la expresión yo soy enfatiza la deidad de Cristo. Y esto lo podemos ver en Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 nos dice: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Esto está en el contexto cuando Dios manda a Moisés ante el faraón. Le dice: ¿qué diré yo cuando me pregunten quién me mandó? Dice: dile, yo soy, me ha enviado. Entonces, esta frase, yo soy, nos deja ver a través del Evangelio de Juan que es Dios encarnado, que Dios mismo hecho hombre como tal. Es interesante ver que esto ya se había dicho desde hace siglos, hermano. En el Antiguo Testamento ya se anunciaba que Dios pastorearía a su pueblo. Eso lo podemos ver en Ezequiel 34, donde nos declara: sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Es interesante, hermanos, que aquí vemos que dice: pondré un solo pastor, a mi siervo David. Pero en ese tiempo, en ese contexto, ya David había muerto. Ezequiel fue posterior a David. Aquí se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo, al Señor, cuando se refiere a David como tal. Estaba hablando del linaje de David como tal, que es Jesucristo. También tenemos otras profecías que lo anuncian, como Miqueas, que dice que este pastor pastoreará con el poder del Señor. Es decir, es Dios mismo. Y en Zacarías nos revela que este pastor también sufriría por sus ovejas. Sufriría en una cruz, ¿verdad?
Entonces, como vemos, desde siglo antes, Dios ya había prometido que iba a mandar a un pastor, al pastor verdadero, que iba a tener autoridad divina, iba a ser Dios mismo, y que sería un pastor amoroso que cuidaría a su pueblo. Hermano, es interesante ver que en el Antiguo Testamento nos cuenta, y vemos en los escritos, en muchos escritos del mundo antiguo, nos dice cómo era la vida de un pastor. Y realmente era peligroso. Él se exponía. Si el pastor salía a pastorear, valga la redundancia, sus ovejas, pero él se exponía. Habían depredadores, habían ladrones que iban detrás de las ovejas. Entonces realmente él se estaba exponiendo como persona. Era real el riesgo. Acompáñenme a leer 1 Samuel 17 del versículo 34 a 35, que nos expresa claramente cómo era ser un pastor en la antigüedad. 1 Samuel capítulo 17 del versículo 34 al versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Podemos ver claramente en este relato que el pastor se exponía ante el peligro. El peligro era real, era real. Pero vemos acá que el versículo 11 inicia diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor. Y eso debe traer a nosotros una pregunta. O sea, si está diciendo que es el buen pastor, ¿por qué? Está diciendo que Él es el buen pastor. ¿Qué lo diferencia de los falsos pastores? ¿Verdad? Y eso nos trae a nuestra primera verdad que vamos a estar estudiando el día de hoy. El buen pastor muere sustitutivamente por sus ovejas. El buen pastor muere sustitutivamente por sus ovejas. Y nos dice el versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas. Hermano, es interesante que aquí la palabra bueno que utiliza, la palabra griega no es ágatos. ¿Qué significa ágatos? Describe algo moralmente correcto. Es como cuando nosotros decimos, es buena gente. O sea, es una persona moralmente, y no necesariamente puede ser cristiano. Y muchas veces nosotros decimos, es que él es buena gente. Él no se mete con nadie. Entonces, ahí se está refiriendo a ágatos, una persona moralmente correcta. Pero no está hablando de ágatos. La palabra que se utiliza acá es kalos en el griego. ¿Qué significa kalos en el griego? Comunica algo más profundo, hermano. Significa noble, hermoso, excelente, supremo ante el resto. Se está hablando aquí de Jesucristo, el pastor de la oveja. No está diciendo es alguien moralmente correcto. No, Él es noble, Él es supremo, Él es excelente. Jesús entonces no se presenta simplemente como un buen pastor entre muchos, no. Se revela como el pastor verdadero y perfecto, único en su clase y superior a todos los pastores como tal. Hermano, la nobleza del pastor no se muestra con palabras lisonjeras, dice la Biblia, no. Se muestra por lo que Él hace. Y como vemos acá en este versículo, Él dice que Él entrega, Él da, Él se sacrifica. Él da su vida por las ovejas. Y es interesante porque dice, da su vida. Da. Es voluntario. Es una entrega. Pero dice también por las ovejas. Hermano, esto no es simplemente un sacrificio heroico, no. Como cualquiera pudo haber muerto, no. Implica sustitución por sus ovejas en vez de sus ovejas. Él es nuestro sustituto. Él murió a favor de los pecadores, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
Y es interesante porque si vemos el Antiguo Testamento, hermanos, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento la oveja era entregada en sacrificio por su pastor. Pero acá estamos viendo que ahora el pastor es el que se entrega en sacrificio por sus ovejas. Cuánto amor tuvo el Señor para con nosotros. Y esto el apóstol Pablo lo expresa con claridad en 2 Corintios 5:21, que nos dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El apóstol Pedro afirma también en 1 Pedro 2:24, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Hermanos, Dios encarnado dio su vida por nosotros. El pastor verdadero, el buen pastor, dio su vida por nosotros. Se encarnó. Hermanos, el pastor recibe la justicia que las ovejas merecían. Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Pero ahora las ovejas, es decir, los creyentes, los escogidos, reciben la vida que el pastor ganó en la cruz del Calvario. Ahora nosotros podemos venir ante el Padre con confianza, porque ya no nos ve a nosotros, no ve nuestro pecado. Él ve a Cristo en nosotros, porque Cristo mora en nosotros. Hermano, esta no fue una muerte improvisada o un accidente, no. Fue un decreto eterno de Dios. Esto ya se había decretado desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo vemos claramente en 1 Pedro 1:20. El apóstol Pedro afirma que Cristo ya estaba destinado para esto antes de la creación. Y dice así: Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Dios lo eligió mucho antes que se creara el mundo. Qué impresionante, hermano. Solo pongámonos a pensar un poquito en eso. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Esto fue decretado antes de la fundación del mundo, hermano. El Dios Trino ya lo había revelado. Y es interesante que antes de la fundación del mundo no existía el pecado. No se había creado nada. Pero la Biblia nos dice que esto ya había sido decretado antes de la fundación del mundo. El pastor vendría a morir por sus ovejas. Pero es interesante que ahora el Señor, en los versículos 12 y 13, introduce aquí la figura del asalariado. El que trabaja a sueldo sale corriendo, dice el versículo 12, que estamos estudiando. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importa las ovejas. Hermano, en este contexto, el asalariado representa a los líderes religiosos de ese tiempo. No necesariamente era un falso pastor en el sentido de quizás algún tipo de herejía extremista, pero sí en el sentido que no amaba a las ovejas. No las amaba. Ellos eran pastores por intereses personales, por el dinero, como lo dice el versículo. Y esto deja en evidencia claramente que esa era la actitud que tenían los fariseos, que estaban guiados por la dureza de su legalismo. Eran legalistas, tenían que cumplir las leyes. Ellos no mostraron, hermanos, compasión por el ciego. Ellos lo sacaron de la sinagoga. No mostraron compasión como el buen pastor. No, lo señalaron, no le creyeron. Pero Jesús, en cambio, actuó como el buen pastor. Dice que lo buscó, lo encontró, lo sanó. Le abrió los ojos, tanto físicos como espirituales. Pudo ver la belleza de Jesucristo.
pudo venir a los pies de Él. Pero también en esta figura, hermanos, que leímos, aparece la figura del lobo, que eso representa al enemigo espiritual que busca separar al rebaño, que busca separar, dañar, dispersar al pueblo de Dios. Y aquí se apunta específicamente a los falsos maestros o a las falsas doctrinas, ¿verdad? A Satanás o a cualquier influencia que ataca la fe de los creyentes. Pero el texto no dice que el asalariado, ¿qué hace cuando aparece el lobo? ¿Qué dice? Huye. Él no dice que lo enfrenta al lobo. Dice que cuando ve que el peligro llega, que el lobo llega, huye. Él abandona el rebaño. Él piensa primero en su propia seguridad. Primero me aseguro yo. Las ovejas no me interesan. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Pero el buen pastor hace exactamente lo contrario. Él la protege. Él entrega su vida por las ovejas. Todo lo contrario a lo que hacen los falsos pastores. Y esto nos recuerda una verdad crucial, hermano. El sacrificio de Cristo revela la gravedad de nuestro pecado y al mismo tiempo la inmensidad de su amor por nosotros. El sacrificio de Cristo revela la gravedad de nuestro pecado, hermano. No fue poca cosa lo que nosotros hemos hecho. Hemos pecado contra el Creador del cielo y la tierra. Mas aún así, a pesar de nuestro pecado, Dios nos escogió y Dios nos perdona. Pero la paga del pecado es la muerte, y muerte de cruz, hermano. No es poca cosa. La salvación nuestra tiene precio de sangre, la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Y esto nos lleva al segundo punto, hermano, que vemos que esa relación con el buen pastor y su oveja no es distante. Nuestra segunda verdad que tenemos acá es que el buen pastor conoce íntimamente a sus ovejas. Él conoce íntimamente a sus ovejas. Jesús continuó usando una metáfora pastoral familiar para la audiencia. Recuerden, ellos conocían cómo eran los pastores en ese tiempo. O sea, quizás a nosotros nos puede costar un poquito imaginarnos. Quizás aquí hay más ganado, ese tipo de cosas, pero ovejas no, ¿verdad? Pero ellos sí entendían el mensaje. Y en ese tiempo el pastor salía, las ovejas iban adelante, el pastor iba detrás cuidándolo. Y ellas escuchaban su voz. No importaba si estaban entre otras ovejas de otros pastores. Las ovejas reconocían la voz de su pastor, aún estuvieran entre otras ovejas. El versículo 14 nos dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Miren qué maravilloso esto, hermano. Primeramente Jesús vuelve a afirmar su deidad. Yo soy el buen pastor, lo vuelve a mencionar, vuelve a enfatizarlo. Pero ahí nomás Él enfatiza algo profundamente personal. Dice: y conozco a mis ovejas. Conozco a mis ovejas. Hermano, y aquí debemos de hacernos una pregunta. ¿Qué significa conocer? Cuando estamos hablando de conocer, ¿qué significa? Aquí el verbo que se utiliza en el griego es ginosko, para conocer. Hermano, esto no se refiere simplemente a tener información intelectual. No. Que yo sé, como dice, vos conocés a aquel muchacho, decimos nosotros coloquialmente, ¿verdad? Sí, yo lo conozco. Pero que lo viste, tal vez el rostro te parece conocido. No, no se refiere a eso. Es un conocimiento relacional, experiencial, íntimo entre el pastor y sus ovejas. Es una relación íntima. Es más, conozco acá se usa para denotar una relación de amor. Esa es la palabra que se utiliza acá cuando se refiere a conozco a mis ovejas.
Entonces, para entender la diferencia, hermano, yo puedo conocer a un vecino y quizás nunca le he hablado, pero yo sé que él vive en ese lugar, ¿verdad? O como nuestros hijos, a veces hasta discuten, o los amigos que comienzan a hablar de quién es Messi, Cristiano Ronaldo o cualquier persona famosa. Se saben dónde nació, dónde vive, con quién juega, cuántos goles ha echado. La pregunta es la siguiente: ¿tienen una relación con él? Si él ni sabe que existe. No, ¿verdad? Pero en cambio, el buen pastor sí tiene una relación íntima con cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ver en Génesis 4:1, cuando leemos: y conoció a Adán a su mujer Eva. Conoció a Adán a su mujer Eva. Es algo íntimo. No está diciendo que la vio y la conoció. Intimidad. También Jesús dice en Mateo 7:23: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, hacedores de maldad, dice en otra versión. Nunca os conocí, nunca los conocí. Aquí no está refiriendo que Él no conoce a alguno de nosotros, si Él es omnisciente. Él todo lo sabe. No está diciendo eso. Está diciendo: yo nunca tuve relación, nunca tuve intimidad con ustedes. Sé que existen, pero nunca me buscaron. Cuando dice conozco a mis ovejas, hermano, está diciendo tengo una relación íntima con ellas, son mías, son mías. Hay un vínculo personal ahí. Hay amor comprometido, hay pertenencia, hay amor, pertenencia, son mías. En 2 Timoteo 2:19 nos dice que sin embargo la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción. Escuchen: la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Qué declaración más hermosa. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Él los conoce, pero el que realmente es del Señor debe apartarse de la maldad. Y es interesante que, continuando con el versículo, Jesucristo continúa diciendo: y ellas me conocen a mí. Entonces primero dice: yo conozco a mis ovejas, pero ahora nos dice: y ellas me conocen a mí. Es una relación íntima en ambas partes. No solo es del Señor hacia nosotros, es de nosotros hacia el Señor. Porque la oveja reconoce su voz, hermano. Quizás no lo vamos a conocer en su plenitud, porque Él es un Dios que es eterno, que es magno. Pero sí hay intimidad con Él. Él se nos ha revelado. Se nos revela a través de las Escrituras. Tenemos comunión a través de la oración con Él. Hermano, el verdadero creyente no solo sabe cosas acerca de Jesús. No creamos que llenando nuestras mentes con teología, con mucha información, conocemos a Jesús. Eso no. Es una relación íntima. Lo conocen de manera personal, una relación personal. Pero es interesante que Jesús eleva esa verdad a una dimensión más sorprendente todavía. Y dice: como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Solo imaginémonos esto. Él está comparando la relación del pastor con las ovejas y de las ovejas con el pastor, con la relación que él tiene con Dios, con su Padre. Eso es algo sorprendente. Y sabemos que la relación entre él y el Padre es perfecta, es eterna, es íntima, es inquebrantable. Hermano, esto significa que nuestra relación con Cristo no es superficial ni meramente religiosa, no. Que vengas todos los domingos acá no te hace cristiano, ni hace que tú digas que tengas una relación con Cristo. Si el resto de la semana vives como que si Él no existiera. Una relación profunda establecida en el amor eterno de Dios.
establecida en el amor eterno de Dios. Y el mismo versículo concluye diciendo: así que sacrifico mi vida por las ovejas. Él sacrifica la vida por cada uno de nosotros, por su oveja. Cristo conoce a los suyos, hermano, y precisamente por eso muere por ellos, porque los conoce. Pero aquí debemos de hacerle una pregunta. Debemos de ser honestos. Yo creo que es un buen tiempo de reflexionar y decir: ¿realmente conozco algo acerca de Jesús? Si usted se va a hacer una entrevista a cualquiera en la calle, le preguntan: ¿has escuchado hablar de Jesucristo? Y le aseguro que tienen una respuesta. Pero ya vimos que conocerlo no es saber solamente de Él, de quién es Él. Es tener una intimidad con Él, ¿verdad? Como decía el príncipe de los predicadores, hermano, Charles Spurgeon: una oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Como ovejas nosotros debemos de apartarnos del pecado. Debemos de vivir en santidad, debemos de ser diferentes. Como siempre dice nuestro pastor, no debemos de ser cristianos anónimos, cristianos solo de domingo. Pero el pasaje no termina acá, hermano. El corazón del pastor no está limitado solo a un redil. Su propósito es más amplio, su rebaño es más grande de lo que muchos se imaginan. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. El buen pastor reúne un solo pueblo redimido. Y escuchen lo que nos dice el versículo 16. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Tengo otras ovejas que no están en este redil. Aquí es interesante dos cosas. Primero dice tengo. Él está diciendo tengo, presente. Hay muchos que todavía no habíamos nacido, pero la palabra que utiliza es tengo. Ya vimos que eternamente eso fue decretado, ¿verdad? Pero dice que no está en ese redil. Entonces, ¿quiénes son esas ovejas? Como creo que vimos el domingo pasado, el redil aquí representa al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Pero dice que él tiene otras ovejas. ¿Quiénes son otras ovejas? Son los gentiles. Somos nosotros, hermano. Somos los que no somos del pueblo de Israel. Ahí entramos nosotros. Ahí la gracia nos alcanza a nosotros. Y esto nos recuerda que el pueblo de Dios no comienza cuando cree, sino que ya pertenece al propósito eterno de Dios, hermano. Como Jesús afirma en Juan 6:37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Y Efesios 1:4 nos dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Antes del llamado visible ya hay una posesión eterna. Estaba decretado antes de la fundación del mundo. Antes de haber hecho el mundo, dice, hermano. Qué maravilloso esto. Pero dice, también debo traer, aquí la palabra debo no expresa duda, no es que tal vez, no, debo expresa determinación divina. Él va a traer. En Juan 6:39 Jesús declara lo siguiente: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. No se va a perder ni uno. ¿Por qué, hermano, no se va a perder? Porque gracias a Dios no depende de nosotros. Porque créanme que si dependiera de mí, yo hoy no estuviera acá, ni ustedes tampoco. Si nuestra salvación dependiera por lo que nosotros nos merecemos, la justicia dice que es la muerte. Pero en Cristo tenemos vida por lo que Él hizo a nosotros, en nosotros. Cristo no vino a intentar a reunir un pueblo, hermano. Él vino a cumplir una misión definida. Los salvaría, los va a salvar. No hay duda. Son su pueblo, son su rebaño.
Pero también nos dice que ellas escucharán su voz. Estamos escuchando la voz de Cristo. Este es un llamado eficaz, hermano. Vamos a escuchar su voz. Es un llamado eficaz. Los que fuimos elegidos, vamos a escuchar su voz. Jesús no dice quizás oigan, dice escucharán mi voz. Hermano, cuando el buen pastor llama a la oveja, obedece. Así de sencillo. Cuando el pastor llama a la oveja, obedece. Acompáñame a leer lo que nos dice Romanos 8:30. Romanos 8:30. Dice así la palabra de Dios. Después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Qué maravilloso esto. Después de haberlos elegidos, nos llamó para que nos acercáramos a Él. Hermano, el llamado del pastor no es una invitación eterna. No, hermano. Es un llamado eficaz que produce respuesta por parte de la oveja. Pero finaliza el versículo 16 diciendo, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Hermano, cuando Jesús afirma habrá un solo rebaño con un solo pastor, está anunciando algo profundamente transformador acá. Recordemos que en el tiempo de los judíos, ellos creían que al ser el pueblo del pacto, solo ellos iban a ser salvos. Nadie más iba a ser salvo. Pero vemos acá que el alcance de lo que hizo Jesucristo en la cruz fue universal. No solo fue para el puesto de Israel. El buen pastor no tendría dos pueblos separados, hermano, sino un solo rebaño. Un solo rebaño, unido por su voz y por su obra salvadora. No hay dos pastores, no hay dos abejas, no hay dos rebaños. No, hay un pastor y una oveja. Y es el pueblo de Dios, los escogidos. Esto nos muestra que la unidad del pueblo de Dios no se basa de etnia, no importa qué tamaños tengamos, qué color tengamos, si vivimos en Estados Unidos, en Italia, no importa. El alcance es para todos los que Él eligió. Ya no hay fronteras. El alcance es para todos, a los que Él llamó eficazmente, a todos los que Él llamó entre todas las naciones. Y esto nos lleva a nuestra última verdad, hermano. Eso lo encontramos en el versículo 17 y 18. Y es que el buen pastor entrega su vida voluntariamente. Y nos dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Hermano, como podemos ver acá, una de las dos actitudes que caracterizan la relación de Cristo con su Padre es amor y obediencia. Eso no puede ir separado. Amor y obediencia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Quien me ama, me obedece. Y esto no es diferente para esa relación. El Padre ama al Hijo porque Él entrega su vida por la oveja. Es decir, por todos aquellos que el Padre escogió, como vimos, ¿verdad? Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente a los decretos eternos. En estos pasajes, eso nos revela algo fundamental
su muerte fue un sacrificio voluntario. Jesús no dice simplemente muero, dice sacrifico mi vida. No dice solo muero, no, sacrifico mi vida. Y sacrificio, hermano, es una palabra de altar, es decir, entrego a cambio de. No fue un accidente, fue una ofrenda. Él fue el cordero inmolado que fue entregado por el perdón de nuestros pecados. Y continúa diciendo, nadie puede quitarme la vida. Hermano, él no fue una víctima, no fue Roma, no fueron los fariseos, ni la traducción judía, fue el determinado consejo de Dios. Fue el determinado consejo de Dios. Y eso lo vemos en Hechos 2:23, que nos dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La cruz no fue una tragedia, hermano, descontrolada, que se le salió de la mano. A Dios no. Fue un propósito eterno. Fue un propósito eterno. Y continúa diciendo algo hermoso, sino que yo le entrego voluntariamente en sacrificio, dice el Señor. Esto significa que Cristo no fue arrastrado al Calvario, Él la entregó su vida. Hermano, fue un acto consciente de amor. Fue un acto consciente de amor por lo cual le entregó su vida. Como lo declara Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús añade acá en el mismo versículo, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. El Señor repite que volverá a tomar su vida, señalando claramente hacia su resurrección. La obra no quedó en la cruz, resucitó al tercer día. Tenía que resucitar. Como afirma Romanos 1:4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado. Era necesario que su obra culminara. Él no solo tuvo autoridad para morir, hermano. El mismo Jesucristo tuvo la autoridad para resucitar. Así como lo declara Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Pero Jesús concluye, esto ordenó mi Padre. Todo lo que venimos estudiando lo dice al final. Esto lo ordenó mi Padre, como hemos venido viendo. Su muerte fue voluntaria, pero también fue obediente, hermano. Fue obediente. Fue voluntaria, pero obediente. No hubo tensión entre el Padre y el Hijo, como que uno quisiera hacer algo diferente. No, eso no existe. Sino una perfecta armonía en el plan de redención. El Dios Trino tiene una perfecta armonía. Y eso lo podemos ver en Juan 5:19, que nos dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre y el Hijo actúan en perfecta unidad y comunión. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, no hay tensión en eso. Él tenía el poder para entregarse en la cruz y para resucitar también. Pero al final del texto que estamos estudiando, en los versículos 19 y 21, después de todo esto que vimos, ¿verdad? Viene la reacción del pueblo. Y nos dice, al oír decirlo estas cosas, todo lo que hemos venido estudiando, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio.
¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Observemos algo importante acá. Inicia diciendo, la gente volvió a dividirse. Vemos que esto no era la primera vez que sucedía. Cuando sanó al ciego, la opinión de la gente se dividió y se vuelve a repetir aquel mismo patrón. Los fariseos tienen un corazón duro. Cada vez que Jesús revelaba quién era, se producía una división, hermano. La verdad sobre Cristo no deja a las personas neutrales. Eso es imposible. Cuando Jesús hace algo, cuando Jesús habla, cuando Jesús se evidencia, no podemos quedar neutrales. O oímos su voz o la rechazamos. O creemos lo que nos dice su palabra o la rechazamos. ¿A cuántas personas nosotros no le hemos predicado el evangelio? Le hemos hablado. Y aún así no creen. Seguimos orando. Casi muchas de las peticiones de oración es: ora por mi hermano, ora por mi mamá, ora por mi papá. Es el deseo, nuestro anhelo, el corazón. Ora por mi esposo. Ora por mi esposa que no es creyente. No podemos quedar indiferentes ante el llamado de Jesucristo. La luz incomoda a quien no quiere verla. Aunque se la pongas de frente, le va a incomodar y no la va a ver. No quieren verla. Pero otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Algunos milagros y señales evidenciaban su autoridad, su deidad. Y eso es lo que sigue ocurriendo hoy, hermano. Jesús sigue dividiendo opiniones. Para algunos puede ser exagerado, ofensivo. Cuando tú le dices, ¿por qué ahora sos tan diferente? ¿Por qué ya no actúas igual? ¿Por qué ya no hablas de esa manera? Con un vocabulario soez. ¿Por qué ahora no vas a los lugares que antes ibas? ¿Por qué no haces las cosas que antes hacías? Que vivíamos, como lo dice, en el lodo. Nuestro rostro en tierra. Por el pecado, por la inmundicia, por la maldad. Pero para otros, hermanos, para nosotros, Jesucristo es nuestro Salvador. Es nuestro Rey. Por eso estamos acá, por su gracia estamos acá. Y para ir concluyendo, hermanos, recordemos lo que hemos venido viendo. Dijimos que el buen pastor muere sustitutivamente por sus ovejas. Él da la vida por sus ovejas. Vimos que las conoce íntimamente. No es un conocimiento aislado. Es un conocimiento íntimo. Es un conocimiento de amor. Reúne a un solo pueblo redimido. Ya vimos que ahora nosotros, los gentiles, somos parte de sus ovejas. Somos el pueblo escogido también. Y entrega su vida voluntariamente y la vuelve a tomar con autoridad. Él es Dios encarnado. Hermanos, frente al buen pastor hay dos opciones. O lo recibimos o lo rechazamos. No sé la verdad aquí cuántos no le han entregado su vida al Señor. Pero creo que es un buen tiempo. El Señor nos está hablando. Y un buen tiempo para autoevaluarnos. Y ver si realmente nosotros tenemos esa relación íntima que hemos estado estudiando. O solo lo conocemos, que nos han contado, que hemos estudiado, porque muchos pueden ser un teólogo si gustan. Es más, hay mucha gente, ¿saben que hay mucha gente que estudia teología solo para refutar lo que dice la Biblia? No con el propósito de venir a Cristo. Entonces eso no te hace tener una relación con Dios, con Cristo. Es una relación íntima, es buscarlo cada día, es amarlo, es adorarlo, con todo lo que hacemos, en todo. Y para ir finalizando, hermanos, acompáñenme a leer 1 de Pedro 2, 24, 25. 1 de Pedro 2, 24, 25. Esta es nuestra aplicación del día de hoy. Dice así:
Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de su alma. Miren qué maravilloso, han vuelto a su pastor. Él es nuestro pastor, Él es el guardián de nuestra alma. En Él descansamos, en Él creemos, en Él confiamos, a pesar de las circunstancias que quizás estemos pasando, difíciles. La vida no es fácil, hermano, pero tenemos una promesa, Él va a estar con nosotros cada día de nuestra vida. Y en eso descansamos los que creemos en Él. Hermano, descansa en el amor sacrificial de Cristo. Descansemos en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Respondamos a su voz con obediencia. El amor va intrínsecamente unido a la obediencia. El que ama, obedece. Permanezcan cerca del rebaño. Este es su pueblo, hermano. Nosotros no fuimos creados para vivir aislados. Este es su rebaño. Estamos para ayudarnos, para motivarnos. Estamos para juntos exaltar su nombre. Examina a quienes sigues. No todos son verdaderos pastores. No todas las doctrinas son de Dios, vienen de Dios. Para eso tenemos que leer la Escritura, para que no nos engañen. Vive con seguridad y gratitud. Seamos agradecidos por lo que hizo el Señor por nosotros. No seamos egoístas en que el Señor ya nos salvó y no queremos compartir ese evangelio con otros que aún no le conocen. Si realmente somos cristianos, debemos de anhelar que así como hoy nosotros estamos acá, así como hoy tenemos una vida diferente a la que teníamos, otros, nuestros allegados, nuestros conocidos, nuestra familia también la tengan. Y el que no lo conoce y está acá también lo tenga. Ese es mi deseo y ese es mi anhelo. Oremos. Maravilloso Rey de Gloria. Exaltado sea, Señor, entre todo lo creado, Señor. Su nombre es santo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por que es nuestro pastor, Señor. Que ahora no andamos, Señor, como ovejas descarriadas, Señor. Porque tú nos encontraste, Padre. Fuiste tú, Señor. Con inmenso amor fue el tuyo que a pesar de nuestro pecado, Señor, tú nos buscaste y nos encontraste, Señor. No puedo entender ese amor tan grande, Señor. Mi mente finita es capaz de poder verlo, Señor. Pero hoy te damos gracias, Señor, por ese amor, por esa cruz, por tu resurrección, Señor. Hoy tenemos vida. Y le ruego por cada persona que hoy está acá, Señor. Toca lo más profundo de su ser y hazla ver, Señor, lo maravilloso que eres tú. Quita la venda de sus ojos, Señor, para que puedan ver que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.